Durante el transcurso de 3 días, el país estuvo inmerso en una crisis por escasez de combustible para aviones, lo que significaba la eventual cancelación de vuelos y, con ello, las tensiones para miles de viajeros en los principales aeropuertos del país. Desde el comienzo, el presidente Gustavo Petro insistió en que no había escasez, sino un conflicto técnico con la refinería. Sin embargo, a lo largo del lunes y con la garantía que daba el gobierno de aumentar el número de barriles diarios, la Aeronáutica Civil decidió revocar los permisos para suspender vuelos y de repente las aerolíneas pudieron continuar. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y cómo afectó esto al sistema? Hoy es martes 27 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas. Reportaron un atentado con granada y tiros contra un CAI en Arauca. Se conoce como el CAI del Malecón. No hubo heridos ni víctimas fatales, por fortuna. Sin embargo, se sabe que los responsables huyeron hacia Venezuela. Esto ocurrió en horas de la tarde-noche de este lunes. Sobre Venezuela, la organización estadounidense Human Rights Watch, garante de procesos democráticos en América Latina, envió una dura carta contra los presidentes Andrés López Obrador, Lula da Silva y Gustavo Petro, los que estuvieron participando en la tensión post elecciones en Venezuela, en la que les dice que sus propuestas sobre esta tensión son una burla y violatorias del derecho internacional. Una denuncia hizo el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. Dice que hay al menos 12,1 billones de pesos en riesgo provenientes del Sistema General de Regalías, debido a que los proyectos a los que se destinó este dinero están pausados o ya se vencieron los plazos. Estaríamos hablando de 2.094 proyectos en riesgo. De esos 1.497 con los plazos vencidos por total de 9,2 billones y 301 proyectos con los contratos suspendidos por valor de 1,2 billones. Además, 296 proyectos que tienen tanto los contratos suspendidos como los plazos vencidos y suman 1,5 billones de pesos. En este martes, ya en el momento en el que nuestras audiencias ya pueden escuchar este programa, lo que se sabe es que volvió en cierta forma la normalidad a la operación de los vuelos, pero hasta este punto y en el momento en el que realizamos este programa, alcanzaron a verse afectados más de 100 vuelos. ¿Por qué ocurrió esto? Y también por qué en el momento en el que la Aerocivil pone una suerte de orden y dice, bueno, no se pueden ya cancelar más vuelos, de repente las cosas vuelven a la normalidad. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente en las últimas horas para que hayamos alcanzado a hablar de una crisis en el manejo del combustible de los vuelos comerciales en Colombia? Estamos con Omar Ahumada, editor de Portafolio, el diario Portafolio, para entender exactamente qué fue lo que ocurrió, Omar. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a la audiencia. Bueno, digamos que para hacer un poquito de contexto, lo que podemos arrancar diciendo es que esta era una situación que se había advertido desde el jueves de la semana pasada. Hubo una advertencia del mercado aeronáutico por dos situaciones. Hay una coyuntural, que fue la que se conoció por el tema de Ecopetrol, y una de fondo que venía en un proceso de análisis por las aerolíneas. Y quiero pasar a la parte coyuntural. La parte coyuntural inicialmente tuvo que ver con que desde el 16 de agosto hubo una contingencia en Ecopetrol porque hubo un apagón en la refinería de Cartagena. Eso generó que toda la operación de esa refinería que produce la gasolina de avión para la costa, pues estuviera en una situación de crisis, porque no se alcanzaría en su momento a la importación, al suministro o abastecer al mercado. Eso disparó las alertas en los comercializadores, es decir, Chevron,
Terpel, que tiene más de la mitad del mercado, quienes les dijeron a sus aerolíneas, no tengo gasolina para ciertos aeropuertos. Normalmente cada aerolínea hace una negociación para cada aeropuerto con ese distribuidor. Entonces esos cupos se empezaron a agotar y empezaron unas alertas que se daban en un contexto en el que el mismo sector y las petroleras, los distribuidores, habían pedido al gobierno solucionar un tema de fondo para tener una alternativa de importar otro tipo de combustible de avión que permita mover el mercado en circunstancias de escasez, que puedan actuar más rápido. Pero ¿qué pasó? Se generó una crisis, no se había resuelto ni lo uno ni lo otro, y lo de Ecopetrol surgió el 16 de agosto, pero solo hasta el 22 de agosto más o menos. Ecopetrol anunció y dijo, voy a importar, pero ya habían pasado 8 días valiosos que se perdieron y que generaron la contingencia. ¿Qué pasó entonces el fin de semana? El fin de semana todo el mundo, desde el domingo por la tarde, algunas aerolíneas, en especial la TAM, dijo, me toca cancelar vuelos y eso el lunes también trascendió a Avianca. Fueron en total 101 vuelos cancelados, 65 de Avianca, 36 de la TAM que son del martes. Pero eh, se generó un cruce de versiones entre el gobierno, entre las aerolíneas, entre Ecopetrol, hubo una rueda de prensa de emergencia este lunes en la que estaba Ecopetrol, el Ministerio de Transporte, e inicialmente a las aerolíneas les dijeron sí, había como detectado una cancelación, una falta de suministro que hacía necesario hacer esa operación de manejar aviones de una forma diferente, de restringir operación, de reorganizar vuelos, pero entró la intervención del presidente, ya dijeron lo de que Copetrol dijo que sí tenía el producto y se actualizó mucho, se movieron muy rápido, pero pues ya la principal afectación estaba generada el domingo y el lunes. De acuerdo, el presidente desde un comienzo dijo, no hay crisis, lo que hay es una situación anómala, una especie de falla en la generación de este combustible, pero que no había escasez. No hablamos del término crisis, pero sí el término escasez. El presidente dijo, no hay escasez. En este punto, cuando la Aerocivil de repente dice, aerolínea que cancele vuelos puede recibir una sanción, de repente las aerolíneas actúan distinto. ¿Qué ocurre en ese punto cuando Aerocivil da esta orden? ¿Qué pasó? La Aerocivil dio dos órdenes, para ser preciso. Entonces, el presidente, si lo hacemos de una manera cronológica, el gobierno, el presidente dijo, no hay una crisis, pero efectivamente había unas advertencias de una falta de suministro para ciertos días, específicamente para el fin de mes. Como esos cupos se estaban agotando, pues el combustible que anunció la importación de Ecopetrol solamente llega, en su momento, llegaría el 31 de agosto, es decir, el próximo sábado, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. Como actuaron rápido, Ecopetrol dijo, yo pongo a producir más la refinería, puedo resolver el tema más rápido localmente, puso 5.000 barriles más a lo normal, para tratar de compensar esto de esta semana. En el entretanto, la Aerocivil primero dijo y reconoció, dijo, ustedes pueden cancelar vuelos, reprogramar operación, Sí. eh, hacer una cosa que se llama el tankering, que es hacer que los vuelos, los aviones, si digamos salen de Bogotá y hay problema en Bucaramanga con el suministro, pues solo tanquean en Bogotá llenos para que vayan y vuelvan con esa misma gasolina. Y eso implicaba en su momento dejar de vender algunos tiquetes para que el avión no fuera tan pesado, sino hiciera un balance de peso del avión por seguridad aeronáutica, y por esa razón era que Avianca no mostraba vuelos, por ejemplo. De algunas aerolíneas uno iba a buscar vuelos, no tengo, si quiero viajar, digo, hoy para mañana, para el jueves a Bucaramanga no hay vuelos, porque estaban en ese momento previniendo una situación. Ya después la Aerocivil, cuando dijeron que sí había combustible, entonces reversó la autorización y ya les dijo, no les voy a reconocer las cancelaciones, no les voy a reconocer eso, y entonces ya todas las aerolíneas en la tarde del lunes Avianca dijo, no, ya todo se normalizó, no vamos a cancelar. Y la TAM dijo, desde el miércoles, ellos sí se van a ver afectados en los vuelos del martes, pero reprogramaron a la gente del martes en otros vuelos, pero hay ciertos vuelos que no van a hacer. Pero de fondo, ¿qué hay, Carlos? También hay un tema que en el mercado aeronáutico muchos han conocido este tema desde el pasado por la pelea del aeropuerto El Dorado, que son los llamados slots. Los slots son esas franjas de tiempo para aterrizar y despegar en el aeropuerto del Dorado específicamente, porque no alcanza a ver
la suficiente capacidad para atender toda la operación de todo el mundo. Cuando una aerolínea cancela un vuelo por una razón autorizada, no ve afectado su slot. Y eso quiere decir que para la siguiente temporada tengo la misma capacidad histórica y puedo operar y no me autorizan. Cuando la Aerocivil dice, ojo, de que ustedes no les autorizo, pues si hubieran seguido en la intención de cancelar, les hubiera afectado los slots a los dos principales. ¿Qué pasaba? Que eso le habría dado derecho a otras aerolíneas en el siguiente temporada a tener algunos cupos adicionales en el aeropuerto El Dorado, que él se concentra en la operación de Avianca y Latam. Entonces, y también de JetSmart, pero JetSmart atiende algunas cosas, el punto del hub de JetSmart Medellín, que no presenta esos problemas del LOTS. Entonces, de fondo ellos también veían que si insistían en cancelar vuelos, pues podrían verse penalizados porque iban a perder algunos slots y van a tener afectación para un futuro en su venta, en su operación comercial y en su estrategia comercial de la próxima temporada. Eh, Omar, ¿y esto no se presta para una situación como que, por ejemplo, y esto pues llevando a la cosa a extremos graves, pero ya hemos visto vuelos que se han quedado sin combustible y terminan ocasionando pues cosas terribles? Eh, que, por ejemplo, al tener que moverse con el combustible que tienen, en algún punto sacrifiquen, por ejemplo, la necesidad de tener el combustible. Explicaba hoy José Krupatowski que para que un vuelo funcione necesita una cantidad de combustible extra que le permita volar a un aeropuerto alternativo en caso de que tenga que llegar a un aeropuerto alternativo, y si no puede aterrizar ahí, volar alrededor de 45 minutos, que es lo que esperan que sea la cifra o el tiempo o la necesidad para poder volver a la normalidad de esos vuelos. ¿No existe el riesgo de que eso no se cumpla, es decir, de que no vuelen con el extra necesario? Normalmente no, y por eso precisamente está la operación del tanque. Normalmente las aerolíneas tienen en su backup de su cálculo de combustible una operación dependiendo de la distancia, de si vuelo de Bogotá a Medellín, necesito menos combustible que si vuelo de Bogotá a Barranquilla, a Bucaramanga o a Riohacha, por ejemplo. Entonces ellos hacen un cálculo, pero sí lo que tenían que hacer era calcular que los vuelos de regreso que se iban a Bucaramanga, Leticia, Cartagena, que era otro de los aeropuertos afectados, pues alcanzaran a ir y volver con la misma gasolina. O sea, no tanqueaban en Cartagena, sino tanqueaban con lo de Bogotá. Pero era una situación particular según cada aerolínea. Entonces, lo que estaban planteando en la opción era, bueno, váyase tanqueado, pero entonces deje de vender 30 sillas y eso afectaba con su operación comercial, sus vuelos no irían lo suficientemente llenos. Para la aerolínea lo que le interesa es que el vuelo pueda vender la silla, que no vayan, que vaya al menos el menor número de sillas vacías. Pero si se necesita garantizar la operación, las normas del reglamento aeronáutico dicen, usted tiene que garantizar la operación, que tenga una contingencia, que no tenga contingencias de combustible, que va a quedar sin avión, como le pasó en su caso, se acuerda del caso del Chapecoense, que calcularon Sí. mal en ese vuelo la llegada a Medellín porque no tanquearon en un aeropuerto intermedio, porque el copiloto se confió. No, gracias a esas experiencias y en los vuelos comerciales también se presta mucho para que los aviones que tienen ya más eficiencia, puedan hacerlo de una manera óptima, pero de todas maneras es muy exigente el reglamento aeronáutico y cualquier cosa tienen que garantizar la operación de que va a tener una seguridad aeronáutica, por eso sí lo controla mucho la autoridad aeronáutica. En estas situaciones, al final de la cadena, el que termina pagando a veces los platos rotos, o habitualmente, es el usuario, es el consumidor, y quien paga por las sillas. ¿Se dispararon los precios, por lo menos en estos días, de los tiquetes? Nosotros en Portafolio hicimos una consulta este lunes de mirar cómo habían estado las peticiones de vuelos para, por ejemplo, Bogotá-Cartagena, Bogotá-Bucaramanga. Y sí encontramos que, por ejemplo, en Bogotá-Cartagena hubo una afectación de más o menos el 15%, ¿sí? En Bogotá-Cartagena en sus precios, si yo iba a comprar el vuelo. O pasaba que, como lo dijimos hace un rato, iba a comprar vuelos para esta semana y no encontraba porque me habían restringido la página para garantizar la operación. Por ejemplo, también Bogotá-Bucaramanga estaba 8% más caro de lo normal, de una operación normalizada.
Bogotá-Valledupar tenía el 9,5%, que era otro de las situaciones de los trayectos afectados, y Bogotá-Leticia sí tuvo una baja de 4,5%. Ahí pudo haber pasado que bajó la demanda, entonces pues el precio no se afecta tanto. Entonces sí hay buena afectación, claro. Y la gente, si la gente que alcanzó de pronto a vender en algún momento en la ventana del día, de pronto hubo gente que sí alcanzó a comprar un tiquete un poco más caro y pues lo pagó a ese precio si necesitaba viajar y necesitaba garantizar su silla en el avión. Esto ha generado una discusión política, ¿no? El hecho de que la gente considere que esto es una persecución al gobierno, que se le intentó crear una crisis en algún escenario en el que no había, pero su explicación nos deja muy claro que evidentemente sí había una situación. De todos modos, se lo pregunto para ratificar esa idea y es si había una crisis, es decir, a esa persona que hoy está leyendo en redes sociales y dice, mire cómo se estaban inventando una crisis para afectar al gobierno, ¿qué se le puede decir? Que sí, la crisis la hubo y la atajaron el día de ayer y hoy cuando hubo reuniones de última hora en Ecopetrol, el abastecimiento. Hay algunas personas que dicen que en Ecopetrol, como han salido muchos funcionarios de corte técnico que manejan la operación de la refinería y ese tipo de cosas, la parte comercial, de pronto hubo un relajamiento y una falta de actuar a tiempo, pero que la crisis estaba dada y una prueba que uno puede decir claramente hoy en la rueda de prensa del presidente de Ecopetrol dijo, nosotros refinamos combustible para 35,000 barriles día que consume el mercado, pero por la contingencia y en la misma comunicación de Ecopetrol que conocimos la semana pasada, dijo no alcanzamos a cubrir todo, no, el 96% de la demanda no, sino el 85%, e incluso hoy el presidente Ecopetrol dijo que estaban en 32,000 barriles y por eso pusieron 2,000 y 5,000 más. Entonces, desde la semana pasada y antepasada se habían generado cartas al interior de la industria que no eran muy conocidas, y obviamente Terpel no ha salido a hablar mucho, ni los otros comercializadores, pero ellos en las comunicaciones que se conocieron sí tenían informadas a las aerolíneas que iban a tener problemas para abastecerlos por temas puntuales. Y eso se originaba en unas situaciones comerciales en que de pronto el cupo de la TAM se acabó, el cupo de otras se podría estar acabando. Hay que destacar que las pequeñas no tuvieron, digamos, un Wingo, un JetSmart no alcanzó, un Click que atiende la versión regional no alcanzó, un Satena, porque tu consumo es tan pequeño que no alcanza. Lo que generaba el ruido era Bianca y Latam porque más o menos Avianca hace 450 operaciones día y Latam unas 200. Entonces ellos son buena parte del mercado y eso genera ruido. Entonces uno dice, bueno, sí, el presidente dijo, la superintendencia también dijo que iba a actuar la superintendencia de Industria y Comercio, pero de todas maneras la situación estaba porque se generó una crisis por el tema de la refinería de Cartagena y sí estaba. Lo que pasa es que actuaron muy rápido y uno sí ve que el presidente decía que no había crisis, que había una situación anómala, pero nunca se fueron claros en explicar qué tipo de situación había, sino internamente ellos fueron resolviendo el tema porque se generó una forma de atenderlo rápido. Entró el Ministerio de Minas a activar un PMU y entró el Ministerio de Transporte, pero es que esa situación se generó el domingo. El resto de la semana pasada, cuando se conocieron los temas, ya veníamos con 8 días de advertencias de posible riesgo. Y hay que hacer hincapié en algo, Carlos. Hay una situación de fondo estructural que no ha resuelto el gobierno, eh, que puede generar algún eventual riesgo. El presidente Cometrol dijo, para octubre no hay, la demanda va a subir a 42,000 barriles, es decir, mucho más de lo que estamos consumiendo ahorita en este momento. Y el esquema o la reglamentación técnica para importar el otro combustible que se llama Jet A, hay un poquito de pedagogía y Ecopetrol refina uno que se llama Jet A1. Es más escaso, es más costoso de traer por flete, pero hay otra posibilidad que es el Jet A. Da casi lo mismo, solo que por ciertas condiciones de temperatura se puede operar en algunos vuelos, en algunas ciudades, pero en el fondo sirve para mover un avión. Esa importación o esa autorización técnica para importar el combustible Jet A que se consigue en el Caribe colombiano, más cerca, no está actualizada desde el 23. Desde el año pasado venció una resolución que se hizo en tiempos de pandemia y lleva al gobierno Petro un año tratando de reglamentar. Se han citado con la cadena, han hecho situaciones de mesas de trabajo, pero en la práctica, si alguien va a importar, no lo existe.
No existe la forma en que lo haga ese Jet A. ¿Por qué? Porque no está el reglamento técnico para importarlo. Y sin ese tema técnico que exige ciertas condiciones del manejo logístico, del manejo en puerto, del manejo en poliducto, en carro tanques y todo el tema de, digamos, la filigrana de importación, pues nadie puede importar. Entonces un terpel no puede comprar por fuera, otros operadores no pueden comprar. Y eso es un tema que de fondo todavía no se ha resuelto y se espera que el Ministerio de Minas y Energía finalmente defina en estas semanas alguna resolución ya finiquitando eso para que el mercado tenga esa llanta de repuesto para que si hay una eventualidad con Ecopetrol, pues vaya esa zozobra que hubo desde la semana pasada. Y ya para terminar, Omar, si este martes o miércoles o de estos últimos días de la semana alguien va a ir a comprar tiquetes y se mete a un portal a comprar tiquetes o a la página de la aerolínea, una u otra, ¿va a conseguir tiquetes normal? Debería haber conseguido porque Avianca dijo que ya normalizado su operación, es decir, que ya no aparece vuelo. Importante, eso sí, que las personas busquen en los diferentes buscadores de agencias, de esos portales, las mismas aerolíneas, porque normalmente el canal de venta no es la aerolínea, sino una agencia de viajes. Llámese virtual o llámese una tradicional, porque compran, venden el paquete completo, pero si la gente quiere un vuelo, pues ya Avianca dijo que estaba normalizado. La TAM eventualmente para martes no habría porque está la contingencia de los vuelos que tuvieron que cancelar, pero desde miércoles la TAM dijo ya la operación está normal, ya debería estar tranquilo el asunto, pero con el tema subyacente de que hay que resolver cosas de fondo para que haya siempre un combustible de respaldo. ¿Sí? Si pasa algo, si vuelve a pasar un apagón en la refinería de Cartagena, que no está exento una operación de ese tipo, una situación de ese tipo, pues tengamos una garantía de que no se va a afectar el suministro en algunas épocas. Pudo haber sido más largo lo de la refinería, uno no sabe y toca tener esos respaldos. Y lastimosamente, en el combustible de avión solo hay ese respaldo, no hay el combustible SAF, que es el combustible como es sostenible ambientalmente. Eso hasta ahora está en pruebas, entonces toca trabajar con lo que hay y tener listo. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.